sistemas terrestres. Adelante, por favor. Muchas gracias, Javier, y saludos a todos ustedes. Estoy muy contento de estar aquí y para mí fue de verdad un gran honor participar en este foro. Creo que realmente es muy importante y ojalá logremos que las cosas se muevan después de esta intervención de tanta gente tan inteligente. Los voy a dejar con la presentación y en aras del tiempo y ya después contestaré sus preguntas. Muchas gracias a todos ustedes. Adelante, Javier. Buenos días a todas y todos. Muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es César Domínguez y soy investigador del Instituto de Ecología de la UNAM. Antes de empezar, quisiera agradecer a los organizadores de este foro por invitarme a hacer la síntesis de la Mesa de Ecosistemas Terrestres y darme la oportunidad de interactuar con una serie de connotados científicos. A partir de su participación es que se realizó la síntesis que organicé de la siguiente manera. En primer lugar, hablaré sobre la caracterización del ambiente físico y biológico de la península de Yucatán. Después mencionaré los aspectos más relevantes del diagnóstico regional, es decir, cuál es la situación actual de los ecosistemas terrestres de la península de Yucatán. Pasaré después a hablar sobre los principales determinantes del cambio, en otras palabras, del deterioro de la península de Yucatán y cuáles son sus consecuencias. Inevitablemente mencionaremos los efectos sinérgicos, generalmente negativos, del cambio climático sobre los ecosistemas terrestres y terminaré ofreciendo una serie de conclusiones y recomendaciones. Cuando uno habla del entorno físico-biológico de la península de Yucatán, es muy importante mencionar que la península en su conjunto constituye una unidad biogeográfica. Eso quiere decir que las especies de plantas y animales que habitan la península tienen afinidades que están determinadas por la historia, por la evolución y por la geografía. Es muy importante tener esto en cuenta cuando uno hace planes de desarrollo o planes de intervención, porque deberíamos considerar la escala regional. La península tiene una topografía poco accidentada, es principalmente plana. Existen algunos lomeríos que alcanzan los 300 metros de altitud sobre el nivel del mar. La presencia muy generalizada de suelos kársticos, que son suelos muy porosos y por lo tanto hay pocos cuerpos de agua superficial, y en contraste hay un importantísimo sistema de ríos subterráneos y cenotes. La península presenta un marcado gradiente de temperatura y precipitación y está sujeta al efecto de tormentas tropicales y huracanes, entre 5 y 15 al año, algunos de ellos de intensidad muy alta. Existen tres tipos principales de selva: los manglares en la costa y los petenes en el noroeste de la península. Tanto los patrones de diversidad de la fauna como de la flora responden a estos gradientes climáticos, así como cambios en el tipo de suelo. Finalmente, quiero resaltar la presencia de 51 áreas naturales protegidas que hablan de la importancia biológica y alta diversidad de la península de Yucatán, así como una serie de fenómenos únicos que solamente se encuentran en este sitio. Para ilustrarlo, les mostraré algunas láminas. En la primera, simplemente quiero mostrarles una reconstrucción de la vegetación, es decir, cómo sería la vegetación de la península sin perturbación. Y ustedes pueden ver muy claramente en esta gráfica, en esta figura, que la vegetación sigue este patrón de los gradientes climáticos. En el noroeste tenemos las selvas más secas, selvas bajas caducifolias. Después, conforme uno se mueve hacia el oriente y el sur, encontraremos selvas medianas. Y finalmente, en la región más sureste de la península, encontramos las selvas más altas y húmedas. Otro de los aspectos muy relevantes de la península de Yucatán es que alberga las poblaciones más grandes y sanas de tapires y de jaguares de México. Dos animales que están en peligro de extinción, dos animales icónicos para la cultura popular, así como de gran importancia para las culturas ancestrales de la península. El volcán de murciélagos es otro de los fenómenos únicos que se encuentran en la península de Yucatán. Este volcán de murciélagos es una cueva que se ubica en la región de Calakmul. Es una de las pocas cuevas de América que
tiene más de 1 millón de murciélagos, que contiene más de 1 millón de murciélagos y presta importantes servicios ecosistémicos. En una sola noche, esos animales pueden consumir más de 20 toneladas de insectos. 60% de esos insectos son plagas de cultivos. Los murciélagos son muy bien conocidos como dispersores, excelentes dispersores de semillas y polinizan una gran cantidad de especies de plantas. Y la cueva en sí misma es un importante destino ecoturístico. De hecho, este destino ecoturístico tan relevante como este otro, que son los cenotes de la península de Yucatán, que además de que son increíblemente hermosos, también son sitios muy, muy sensibles, atraen una gran cantidad de turismo, contienen una gran cantidad de biodiversidad y proveen de importantes servicios ecosistémicos a la península. De hecho, más del 90% del agua dulce de la península de Yucatán se obtiene de ahí, del sistema de ríos subterráneos y cenotes. Son sumamente susceptibles a la contaminación, constituyen verdaderamente una carretera subterránea que conecta un porcentaje muy importante de la península. Destaca el anillo de cenotes, que está asociado con el importantísimo fenómeno del meteorito que extinguió a los dinosaurios, y ahí podemos encontrar 41 especies en peligro y más de 15 especies endémicas de la región, y como ya dije, son muy susceptibles al impacto humano y al turismo. Y para resaltar la importancia biológica de la península de Yucatán, les presento esta tabla, que simplemente contiene en la primera columna diferentes grupos taxonómicos, anfibios, reptiles, aves, mamíferos, que pueden resumirse en los vertebrados. Así también presento los datos para las plantas, principalmente angiospermas. Y ustedes pueden ver que la segunda columna es el número de especies para México, la tercera las especies de Yucatán, y la última es el porcentaje con el que contribuye Yucatán a cada uno de esos grupos. Ustedes pueden ver también en el último renglón del lado derecho que Yucatán solamente contribuye con 7% del total del área territorial del país. Sin embargo, a pesar de que contribuye solamente con el 7%, contribuye con el 24% de los vertebrados del país y con 10% de las plantas. Es decir, mucho más de lo que le tocaría simplemente por extensión territorial, lo cual resalta la importantísima riqueza biológica, la biodiversidad de Yucatán. Les presentaré ahora el diagnóstico regional de los ecosistemas terrestres, es decir, cuál es la situación actual. Y les tengo malas noticias. Todos los expertos coincidieron en el alarmante grado de deterioro de la península de Yucatán. Más del 80% de la vegetación ha sido perturbada. En solo 25 años se duplicó la extensión de cultivos y tierras destinadas a la ganadería. Las selvas han disminuido en un 30%. La tasa de deforestación era casi, del año 90 al 2000, era casi del doble del nivel nacional, es decir, se perdían 40.625 hectáreas por año aproximadamente. Después del 2000 esas tasas han bajado, pero no han bajado tanto como quisiéramos, pues todavía andan entre el punto 1 y el punto 3, lo cual significa que todavía estamos perdiendo. Si estamos cercanos al punto 3, estamos todavía perdiendo esas 40.000 hectáreas al año. Todo esto ha tenido un impacto negativo sobre la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, un aumento en la incidencia de enfermedades emergentes, y todo esto está siendo agravado por los efectos del cambio climático. Para ilustrarlo, les muestro lo siguiente. Ya les había, la lámina de la izquierda ya la habían visto ustedes, es la reconstrucción de la vegetación, y la de la derecha es la situación más o menos entre 2002 y 2004. Y ustedes pueden ver que todo lo que no es verde son malas noticias, es decir, un impacto severo sobre la vegetación de la península de Yucatán. Tenemos datos más precisos para el estado de Yucatán, y ustedes pueden ver la situación del 85 al 2002. Nuevamente, lo que está en verde claro son buenas noticias, lo que está de otro color son malas noticias. Y vean ustedes lo que ocurrió del 2002 al 2014. Vemos un importante efecto de fragmentación y un aumento en el área de vegetación perturbada. Todo esto se traduce a un impacto en la biodiversidad. Aquí los tonos cafés
son malas noticias, es decir, estamos hablando de un impacto sobre la diversidad más alto. Los verdes y los azules son mejores noticias, es decir, un impacto moderado. Y aquí lo que es muy importante notar es el papel de las áreas naturales protegidas, que es donde se concentran los azules y los blancos. La integridad funcional es otro concepto que es muy importante. Ese concepto está definido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y está muy relacionado con la capacidad de carga de los ecosistemas, o dicho de otra manera, con la productividad de los ecosistemas, que probablemente es más fácil de entender. Lo que ustedes pueden ver es que en el año 2000, el 50% del estado tenía una integridad funcional alta y el resto se repartía en 3 categorías: moderada, baja y muy baja, cada uno aproximadamente con 17%. Entonces el sur del estado estaba bien conservado, el norte estaba más perturbado. Sin embargo, esa situación contrasta mucho con el 2014, donde podemos ver que en solamente 12 años se duplicaron las áreas de integridad moderada y baja y desaparecieron esos verdes tan bonitos que había en la mitad del estado, en la mitad sur del estado. Esto quiere decir que si la tendencia actual se mantiene, en 25 años las áreas con integridad funcional moderada pasarán a integridad funcional baja y el 50% de las áreas de baja integridad funcional pasará a integridad funcional muy baja. Es decir, algo tenemos que hacer para modificar esas tendencias actuales, no a la alta, sino a la baja. Les había comentado también del incremento en la incidencia de enfermedades emergentes. Este es un buen momento para hablar de la importancia de la biodiversidad. Hay muchas enfermedades que estaban restringidas a niveles silvestres y que han saltado hacia las poblaciones humanas. Estamos viviendo uno de los mejores ejemplos, la pandemia del coronavirus, y aquí les presento solamente 3 ejemplos que tienen que ver cómo la pérdida de biodiversidad, que es como si nos movemos de la derecha a la izquierda en este eje, hace que aumente la incidencia de enfermedades emergentes. Aquí tenemos el caso del hantavirus, de la enfermedad de Lyme y del virus del oeste del Nilo. Como ustedes pueden ver, la península de Yucatán se caracteriza por tener brotes de rabia, brucelosis, dengue, riquecias, chikungunya, zika, paludismo, chagas y leishmania. Y también tenemos zoonosis latentes, es decir, hay evidencia de que estas enfermedades están presentes en la península y todavía no ha habido brotes importantes de virus del oeste del Nilo, salmonella, leptospirosis y hantavirus, entre otras. Entonces es muy importante, es mucho más importante conservar que enfrentar estas enfermedades con los problemas de salud y los problemas económicos que significan. Ahora, ¿cuáles son los principales determinantes de este deterioro? En primer lugar, el cambio de uso de suelo. Y el cambio de uso de suelo se expresa a través de dos aspectos o 3 aspectos que son muy importantes. El primero y más importante, la ganadería, la extensión de la frontera agrícola, la agricultura y todo lo que tiene que ver con los desarrollos turísticos, principalmente en las costas. El otro tiene que ver con el crecimiento de las poblaciones y desarrollos de infraestructura, sobre todo los grandes proyectos de infraestructura. Y hay un efecto general del cambio climático que desafortunadamente actúa con una sinergia negativa con estos que mencioné anteriormente. ¿Cuáles son las consecuencias? En primer lugar, la pérdida de servicios ecosistémicos. Eso quiere decir que estamos perdiendo suelo, al perder las selvas perdemos los importantes sumideros de carbono, es decir, las selvas son importantes reservorios de carbono, no solamente lo capturan de la atmósfera, sino que lo dejan capturado en la madera. Estamos perdiendo calidad del agua, la provisión de recursos naturales, regulación del clima y productividad en general. Hay una pérdida importante de biodiversidad que se expresa como la extinción local o global, especialmente de mamíferos grandes. Y como les mostré hace un momento, la pérdida de biodiversidad está relacionada con un aumento en las enfermedades emergentes, que es lo que les acabo de decir. Y las enfermedades emergentes no solamente ocurren en los humanos, sino también en otro tipo de animales y en las plantas. Y tenemos esta terrible sinergia negativa con el cambio climático. Es decir, todo esto se expresa no solamente en lo que pasa en la naturaleza, sino en una disminución general en el bienestar de la población. Ahora,
Se habló de los efectos del cambio climático sobre la península de Yucatán y aquí los resumo de la siguiente manera. En primer lugar, la pérdida de cobertura y el cambio climático ejercen una presión sinérgica negativa sobre la integridad de los ecosistemas de la península de Yucatán. El cambio climático actuando sobre la península de Yucatán tiene un efecto de una disminución de 50 milímetros en la precipitación en promedio y un aumento de 2 grados centígrados en la temperatura, que es, créanme, muchísimo. Un incremento en la intensidad de los huracanes. Es decir, esto es una cosa que ya ocurrió, es decir, ya lo estamos experimentando. Y ustedes pueden ver que las unidades con las que se mide la fuerza de los huracanes, que es el Power Dissipation Index, que es una medida de la intensidad del huracán, entre otras cosas, ha aumentado de 0.1 a 0.4 en los últimos años, es decir, 4 veces la intensidad de los huracanes más intensos. Y se espera que eso va a seguir aumentando. De 1880 a la fecha ha habido un aumento de 20 centímetros en el nivel del mar y como ustedes saben, la tasa de aumento se ha incrementado a partir de 1950, es decir, que ustedes pueden sacar la cuenta cuánto ha aumentado, cuántos centímetros ha aumentado por año de 1880 a 1950 y eso se está acelerando a últimas fechas. Yucatán, la península de Yucatán es particularmente sensible a los aumentos en el incremento del nivel del mar. Se espera además una pérdida generalizada de biodiversidad, lo cual ilustro en esta siguiente lámina. Como ustedes pueden ver, no me voy a detener mucho en los detalles, pero ustedes pueden ver un ejemplo para la diversidad de aves de la península de Yucatán. Y aquí los rojos significan buenas noticias y los colores más claros significan malas noticias. Entonces, simplemente vean lo que se espera para 2050 y vean que en todos los casos lo que tenemos es situaciones en las que el rojo desaparece y cambiamos a situaciones mucho más tristes. La otra cosa que quisiera resaltar en esta lámina es que muchos de los lugares que estamos ahora protegiendo no van a ser tan importantes si mantenemos las tendencias actuales. ¿Cuáles son las conclusiones de esto? En primer lugar, la integridad funcional de los ecosistemas de la península de Yucatán se encuentra actualmente en una situación delicada debido a los efectos combinados del cambio de uso de suelo y del cambio climático. Las tendencias de transformación actuales y los modelos de cambio climático sugieren un escenario de mayor presión sobre los ecosistemas terrestres de la península de Yucatán. Y finalmente, como conclusión, la pérdida de integridad funcional tendrá una serie de consecuencias negativas que afectará a los servicios ecosistémicos y, en consecuencia, el bienestar de los pobladores de la península de Yucatán. ¿Qué recomiendan los expertos y qué recomiendan los científicos desde muchos aspectos? En primer lugar, detener y, de ser posible, revertir las tendencias actuales de transformación del entorno natural. Déjenme poner solamente un ejemplo. Los bosques son los importantes sumideros de carbono. Entonces, una manera de luchar contra el cambio climático es aumentar esos sitios que lo que están haciendo es capturando y fijando el carbón de la atmósfera. La segunda, diseñar estrategias de adaptación y mitigación contra el cambio climático. Les acabo de mencionar una, pero hay documentos realmente muy importantes de la CEPAL y de la ONU que hablan sobre las diferentes estrategias que se pueden adoptar y que algunas tienen que ver con los gobiernos federales, estatales o con lo que hacen los ciudadanos de a pie. La tercera es actualizar los estudios de ordenamiento territorial, considerando un enfoque sostenible y la alta interdependencia que existe entre los estados que conforman la península de Yucatán. La otra es conservar la integridad territorial y funcional de los espacios naturales de la península, en especial las zonas boscosas, su muy especial acuífero y los ecosistemas costeros y los humedales. Como ustedes vieron, los principales drivers, los principales determinantes del cambio de uso de suelo son las actividades agropecuarias y ganaderas, agrícolas y ganaderas, por lo cual deberíamos regularlas y aumentar su eficiencia, es decir, dejar de seguir el esquema extensivo y cambiarlo por un intensivo que sea amigable con el medio ambiente.
Esta es otra, establecer una red de refugios ecológicos y corredores que los comuniquen fuera de las ANPs. Es decir, hay todavía muchos lugares en la península de Yucatán que merecen ser conservados, probablemente no en las extensiones tan grandes como tenemos en las reservas, por ejemplo, Calakmul, pero sí una serie de corredores, es decir, una matriz de sitios que permitan la movilidad y la permanencia de las especies silvestres. Este es muy importante, incorporar a las comunidades que son dueñas de los bosques en el diseño de proyectos de desarrollo sostenible, revisar la pertinencia y viabilidad de los grandes proyectos de infraestructura y de los programas de apoyo. No quiero robarme mucho tiempo aquí, pero hace falta que haya una revisión desde el punto de vista científico, social y humanístico de cuál es la pertinencia de esos grandes proyectos y de los sistemas y de los programas de apoyo que a veces tienen resultados contraproducentes. Hay que realizar acciones definitivas para conservar los fenómenos y espacios naturales únicos de la península de Yucatán. Las aguadas de Calakmul, el volcán de Murciélago, la integridad de los sistemas de cenotes y otros que es imposible hacer aquí. Y por último, es imperativo actuar ya. No podemos esperar a que el destino nos alcance y es necesario establecer un marco de legalidad en la región. Es decir, no es suficiente con tenerlas. Las leyes hay que hacer que se cumplan. Y los dejo aquí